Pasa un minuto de las 9 de la mañana y nos metemos en nuestra primera entrevista de esta mañana. La unidad de víctimas de Fiscalía tuvo un papel relevante en las causas de trata, explotación sexual, abuso y acoso. Pongo, por ejemplo, la Operación Océano, también un caso de trata que tenía lugar en un prostíbulo en Guichón y también las denuncias que se están conociendo a través de diferentes sitios de redes sociales. ¿Cómo se aborda desde la unidad de víctimas de Fiscalía estas problemáticas? Bueno, para hablar de todo esto recibimos a Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Gracias por prestarte a conversar y echar luz sobre estos temas. Primero que nada, ¿cuánto se ha incrementado la demanda o los casos que llegan a la Unidad de Víctimas de Fiscalías con todos estos casos que yo mencionaba un poco en la presentación? Bueno, cuando recién venía para acá recordaba las primeras entrevistas que tuvimos cuando se creó la Unidad de Víctimas, que tiene que ver con el inicio del Código del Proceso Penal hoy vigente, que le atribuye a las víctimas un lugar diferente en el proceso penal. Desde que empezó la unidad, el objetivo fue instalar el lugar de las víctimas en el proceso penal, por lo tanto no fue la amplia cobertura. ¿Qué quiero decir con esto? El equipo de la unidad de víctimas hoy son 27 técnicos en todo el país y si miramos el número de denuncias que hay en la órbita penal y miramos ese número de técnicos, claramente el objetivo no es la cobertura total. ¿Por qué? Porque requiere de ir paso a paso generando el lugar que tienen las víctimas en prácticas que en el sistema de justicia claramente las víctimas no tenían ese lugar. Los cambios, por más que están en un código, que están en la letra de la ley, que están en una reglamentación, implica que cambien las prácticas de los operadores. Y para eso la Fiscalía entendió como política al instalar la unidad que vos podés tener 100 técnicos, pero si no está instalado que se tiene que ubicar a las víctimas en ese lugar, no sería lo más eficiente. Entonces empezamos con un equipo más reducido. ¿Para qué? Para poder justamente echar luz sobre esto de cuál es el lugar que tienen las víctimas. Entonces claramente empezó a pasar lo que pasa y está escrito, está estudiado en las reformas institucionales, que cuando hay una etapa fundacional y se empieza a mostrar a través de la propia práctica cómo se puede reubicar, en este caso, el lugar de las víctimas, empieza a generarse mayor demanda, tanto a la interna de la institución por parte de los equipos fiscales, porque la Fiscalía en su totalidad tiene la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas y perseguir el delito. Entonces también para los fiscales, sobre todo en los delitos sexuales y de violencia doméstica, que la investigación criminal requiere mayor complejidad, también requiere de los servicios de la unidad de víctimas y hacia afuera también se genera otra demanda. ¿Por qué? Porque aparece una nueva institucionalidad en el sistema de justicia que permite a las víctimas tener otro acercamiento. Entonces, la demanda viene creciendo y además de crecer, para nosotros no es solo el crecimiento en términos de dar respuestas, sino de dar respuestas específicas, ¿no? En este tiempo hemos trabajado sobre protocolos que tienen que ver con la actuación con víctimas y testigos en homicidios, en delitos de narcotráfico. Algunas veces hemos conversado sobre el tema de testigos protegidos y específicamente en lo que tiene que ver con violencia doméstica y delitos sexuales es el 60% de lo que atiende hoy la unidad de víctimas, pero que es una demanda que viene creciendo, ¿no? De ese 60%, ¿cuántos casos involucran a menores de edad? Dentro de ese 60%, la población que atendemos, hay casi un 80% que son mujeres y niños, niñas y adolescentes. Mujeres por un lado y en un 80% entre varones y mujeres, la mayoría son mujeres, que es el perfil que tienen este tipo de delitos, y además ese porcentaje entre un 70 y un 80 tiene que ver con menores de edad y adolescentes. En los delitos sexuales también el porcentaje es mayor en la infancia y adolescencia. Esto tiene muchas explicaciones, entre algunas de ellas que a las mujeres adultas también les genera mayor dificultad presentar a veces una denuncia penal frente a situaciones de abuso sexual. No en los casos de violación, porque en la violación hay un protocolo establecido en el sistema de salud y ahí hay un camino quizás más amigable.
para transitarlo. Pero cuando se dan situaciones de violencia sexual, de abuso, a veces es más complejo, ¿no? Para los niños y los adolescentes también, pero tiene otro nivel de complejidad y aparte cuando generan un relato en alguien de su entorno familiar, es un tercero que muchas veces es quien presenta la denuncia. Mariela, en el ámbito de la Operación Océano, que parece ahí que se abrió una tapa y que no le vemos el fondo, ¿no? Porque siguen apareciendo casos. ¿Cuántas víctimas está atendiendo la unidad? En la actualidad hay 18 víctimas y en realidad ahí la doctora Darviña Viera fue quien entendió desde el inicio justamente que creo que eso es importante reafirmarlo, la complejidad que implica la investigación criminal en este tipo de delitos y la complejidad también que implica el tratamiento de las víctimas y de las denunciantes en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el grado de afectación es bien diferente a una víctima de una rapiña, de un homicidio, a una víctima de un delito donde el lugar donde se comete el crimen es su cuerpo, ¿no? Eso genera de parte una dinámica que muchas veces está asociada al ocultamiento, al silencio, basado en la culpa, ¿no? Genera mucha vergüenza, genera las reacciones más diversas del entorno inmediato, ¿no? Para nosotros una clave es las personas que deciden hacer una denuncia y transitar todo el proceso judicial, requieren de un acompañamiento porque claramente implica revivir ese momento, ¿no? Hay que evitar la revictimización secundaria y hoy tenemos herramientas que eso lo permiten, más allá de que siguen conviviendo nuevas y viejas prácticas, pero la reacción y el acompañamiento del entorno inmediato a una víctima de un delito sexual es clave. Es clave para su recuperación, para su fortaleza, para poder sobrevivir y poder reparar lo que le sucedió. Y el acompañamiento en el sistema de justicia es clave porque acceder a la justicia es parte de la reparación que deben tener las víctimas que vivieron una situación de violencia sexual y estuvo oculto durante mucho tiempo. ¿Qué posibilidades tiene de reparar su vida alguien que desde muy pequeño, por ejemplo, se me ocurre pensar en el caso de mujeres que desde jovencitas, cuando en los primeros años de su desarrollo ya son sometidas a explotación sexual, que muchas veces todavía perdura esa visión, como que bueno, viene de madre, de abuela y es como una tradición familiar y que de alguna manera la joven decide tener ese trabajo, entre comillas, para sobrevivir porque es más fácil y gana más plata. Dos reflexiones de tu pregunta. La primera, creo que lo que sigue profundizando el daño es las explicaciones simplistas, ¿no? La simplicidad que queremos dar a la explicación de estos fenómenos tan complejos que generan mucho sufrimiento en la vida de la gente. Y que es casi natural que queremos simplificarlo, porque nos genera mucho dolor escuchar el relato de alguien cercano o no tan cercano, pero que nos muestra que eso puede llegar a pasar en nuestra familia o en nuestra cercanía. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Es decir, no, vamos a ubicarlo en un lugar que me incomode lo menos posible y que me genere la mayor ajenidad posible. Debe ser mentira, anda a saber si están así, pero capaz que a ella le gustó, ¿no? Pero si de última hasta se ríe, ¿no? Entonces esa simplificación y simplicidad que le damos a algo tan complejo es lo que genera mayor dolor y no permite que las víctimas puedan recuperarse de eso. Lo dije por lo negativo, ahora lo voy a decir por lo positivo. ¿Qué es lo que permite que las víctimas se recuperen? Y está escrito y hay evidencia sobre esto desde hace muchos años, porque esto no es que pase ahora, quizás ahora tiene mayor visibilidad, quizás ahora nos atrevemos a ubicar las responsabilidades donde corresponde, pero esto pasa hace muchos años y hay mucha letra escrita sobre esto. ¿Qué es lo que ayuda? Que cuando una persona, niño, adolescente o adulta o adulto, cuenta lo que le pasó, tengamos una escucha empática y disponibilidad emocional para dejarnos incomodar por las cosas terribles que nos está contando, sin interrumpir, sin juzgar, sin pedir 50 veces que repita para ver si es verdad lo que dijo o no. Y voy a decir algo que
que parecería de otro tenor, pero no lo es. Si alguien viene y me dice, fulanito me robó la bicicleta, no le pregunto 50 veces si le robaron la bicicleta y si está seguro, ¿no? Pero como esto tiene que ver con la intimidad, con un espacio donde en general no hay testigos, donde tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Donde también se atraviesan el qué debe decir o cómo debe comportarse un varón o una mujer. Entonces enseguida en nuestra cabeza aparecen estos estereotipos, pero no, si es el amigo de la familia de toda la vida, es un buen padre, es profesional, ¿no? Los prejuicios que nos dejan absolutamente ciegos para ver el sufrimiento de alguien que nos está relatando algo que el relato y la emocionalidad del relato no dejan lugar a dudas de algunos hechos, ¿no? Porque un niño pequeño, un adolescente, cuando cuenta determinados hechos, por el nivel de detalle que puede dar o por las condiciones en que lo relata, no deja dudas, ¿no? Puede ser que ese sea uno. Yo he tratado de, confieso, de buscar cuáles son las fallas en el sistema y en la sociedad para que las víctimas busquen o hayan encontrado otras vías como esto que aconteció a nivel de las denuncias que se comenzaron a realizar en diferentes ámbitos. Porque, ¿cuál es la opinión desde la unidad de víctimas de Fiscalía de esa herramienta? ¿Estamos allí frente a algo que se utiliza porque en su momento no se me creyó? ¿Porque no encontré las herramientas adecuadas en el Estado y en la sociedad como para poder llevar esto a donde lo tengo que llevar? ¿Qué es lo que hay detrás de esa situación? Porque también detrás de esa situación existe la otra parte, el casi lindar con el escrache. Y no creo que sean las formas en las que esto se deba resolver. Sí, de hecho, rápidamente la Fiscalía sacó un número, bueno, es el número de la unidad de víctimas, porque entendemos que este tipo de situaciones que generan mucho sufrimiento requieren de distintos niveles de intervención. Y que cuando uno decide abrir una puerta para que las propias víctimas hablen de su sufrimiento, es un nivel de intervención, ¿no? O sea, sin duda las redes sociales no es el mejor lugar para plantearlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las propias víctimas pueden quedar más expuestas, aquellas que son más vulnerables, y además porque cuando también generamos una acusación sobre alguien, tienen que estar todas las garantías, ¿no? Entonces, una cosa es que yo haga el relato de lo que viví, otra cosa es que en ese relato también ubico la responsabilidad en alguien. Entonces, en eso Uruguay y como país tiene legislación y hay mecanismos. Claramente lo que tú decís creo que es parte de lo que nos tiene que hacer una autocrítica como instituciones, de que cuando las personas no encuentran una respuesta adecuada en el trato o adecuada en los tiempos, también se dan otras vías de escape naturales para que las personas puedan expresar lo que sienten, ¿no? Pero claramente las redes sociales también dejan muy expuestas a las víctimas. También ayuda a visibilizar. El punto es que yo creo que hay que tener una estrategia cuando se sale con una, valga la redundancia, una estrategia como esta, porque requiere tener como protocolizado qué es lo que se quiere transmitir, cómo se quiere transmitir, qué recaudos se van a tener, qué vías de contención para las víctimas una vez que dijeron lo que les pasó, ¿no? María, lo que pasa es que esto parece ser un fenómeno de olla de presión, ¿no? Totalmente. Que explotó. Sí. Y dentro de esa olla de presión hay delitos, hay abusos, hay acosos y hay prácticas que ahora nos damos cuenta que no nos gustan, que estaban mal y que queremos que no ocurran más. A eso me refiero, con que capaz que está bueno decir, bueno, si abrimos un espacio como este, ¿a qué vamos a dar lugar? Vamos a dar lugar a lo que tenga visos de delictivo, de ya hacer un camino por este lado, que creo que fue lo que en los primeros días se logró también como encauzar. Claramente en los relatos de la página, que creo que hay 300 relatos, hay relatos que muestran
prácticas que lo que llaman muchos autores son los microabusos cotidianos o el micromachismo, ¿que a qué refiere? A las prácticas que se dan todos los días en los espacios de trabajo, en el ómnibus, en la familia, en los cumpleaños familiares, y que las naturalizamos. Pero esa es la base de lo que después se va perpetuando y es el campo fértil para que se perpetúen otras situaciones más graves de violencia. Entonces está muy bien que eso se visibilice y podamos decir, no, no está bueno que me trates de tarada en un lugar o que me descalifiques o que cuando yo estoy hablando me hables arriba y me pises. Digo cosas que a veces parecen, pero eso no tiene nada que ver con una situación delictiva, ¿no? Entonces por eso para la Fiscalía fue tan importante cuando aparece esta situación, decir, bueno, aquellos hechos que tienen que ver con una responsabilidad penal tienen que ir por la vía institucional que corresponda, ¿no? Justamente por esto que tú decías, porque tienen que estar las garantías para todas las partes, porque tiene que generarse un proceso de investigación y además porque si las víctimas deciden hacer la denuncia, también tienen que tener todas las garantías en esto del acompañamiento, porque bueno, es un proceso que no es solo enunciarlo una vez, ¿no? En ese número que se habilitó por parte de la unidad, ¿cuántos llamados llegaron o cómo fue el aluvión de llamadas, si es que lo hubo, en el ámbito de estas denuncias por redes sociales? Me refiero a Varones Carnaval y también otros sitios de Instagram. En esta investigación el equipo fiscal está a cargo de la doctora Lovesio, que también ella fue quien estimó pertinente que tenía que haber un canal más directo por aquellos casos que tenían presunción delictiva y que las víctimas o los denunciantes quisieran acercarse. Lo que entendemos es que todavía no es prudente dar un número de llamadas. ¿Pero hubo llamadas? Sí hubieron llamadas de distintas características, que esto me parece importante. Llamadas que tienen que ver con hechos que pasaron hace mucho tiempo y que ahora, a raíz de esto que sale en los medios y en las redes sociales, hay personas que quieren decirlo, personas adultas, personas menores de edad, que tuvieron que ver con el Carnaval de las Promesas y que lo plantean en el ámbito de su entorno. Entonces también hay llamadas de querer asesorarse, de querer saber cómo es esto de hacer una denuncia y qué pasos siguen después, y personas que, lo mismo que hablábamos hoy, de repente hacen un relato que no encuadra dentro de lo que es una figura penal para seguir una investigación penal, y lo que se hace de la unidad de víctimas es asesorar sobre los otros servicios que existen. Porque insisto que la denuncia penal es solo una parte en un proceso de salida de las situaciones de violencia sexual. Hay personas que pueden decidir no querer hacer la denuncia y lo más importante es la contención y el apoyo para poder salir de esta situación. Y ahí hay otros servicios que también funcionan. Y ahí, Mariela, ¿qué puede estar sucediendo cuando tenemos el caso de, hablemos concretamente de hechos delictivos? Cuando tenemos el caso de un hecho delictivo, tenemos el relato de la víctima, pero no la denuncia de la víctima. ¿Qué puede estar operando para utiliza la red como una forma de desahogo y con el desahogo de esa situación que lleva en secreto durante años, ya considera que entiende que la justicia se hace señalando a quien fue el victimario y con eso, o cree que no sirve ir a hacer la denuncia y que la justicia finalmente le va a terminar trayendo más complicaciones que soluciones? Yo creo que hay tantas explicaciones como tanta diversidad de personas, ¿no? Cada una de las personas que escribió quizás tuvo una motivación diferente para hacerlo. Por eso es tan importante tener claridad que en el universo de las víctimas no hay un homogéneo, ¿no? Que no todas tienen por qué tener la misma motivación de por qué y la misma explicación de por qué llegar a ese medio. Creo que sí hay que hacerse cargo de que en el sistema de justicia durante muchos años y aún siguen sobreviviendo prácticas que ubicaron a las víctimas en un lugar de culpabilización, ¿no? Un proceso penal que durante mucho tiempo, por cómo funcionaba y no solo por los operadores, sino por cómo estaba estipulado, la víctima era un objeto de prueba. Y esas prácticas hacen que la gente descrea también, ¿no? Nosotros ahora estamos tratando de hacer un estudio sobre
cuánto es el tiempo que se demora entre la denuncia o la formalización y la resolución definitiva, específicamente en los delitos sexuales, porque para la Fiscalía es un tema prioritario el tema de la investigación en los delitos sexuales. Y ahí hay una clave, ¿no? Porque si yo hago una denuncia hoy y esto demora mucho tiempo, en el medio sigue circulando la culpa, la desconfianza, si esto real pasó, no pasó, cómo pasó. Es muy difícil para una víctima lograr recuperarse si esto no tiene un cierre, para un lado, para el otro, pero, ¿no? Y el peso que a veces se le pone a la decisión de la justicia también impacta en la decisión de la víctima en si hace o no la denuncia. Entonces, ahí hay muchos elementos, tiene que ver también, justamente ahora que estamos con el tema de la ley de presupuesto, los recursos, por ejemplo, fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales, que se empezó en 2010, cuando empezó el código, con 2 fiscalías y ahora ayer se creó la 7ª, muestran claramente la cantidad de denuncias que llegan y fiscalías que tienen 600 casos, que tienen 300 casos. Pensemos que detrás de esos 600 casos hay nombre, apellidos, vidas familiares, vidas que tienen que seguir su curso. Cuando hay que pedir pericias, si no hay muchos peritos, las pericias se atrasan. Entonces eso también dilata en el tiempo e impacta directamente también en la confianza que las víctimas tengan en el sistema de justicia. Mariela, tenemos que cerrar. Veníamos durante toda la entrevista mostrando el número. ¿Hay capacidad para responder y asesorar a todas las llamadas que están llegando, que algunas derivan en denuncia y otras no? El teléfono es un teléfono de guardia de la unidad y lo que nosotros hacemos es cuando los equipos fiscales determinan que hay determinadas investigaciones que son prioridad, bueno, se da prioridad. En este caso, las 2 operaciones que tú mencionaste tienen prioridad y, bueno, los pocos recursos que hay se administran para dar la mejor respuesta que se pueda dar. Muchas gracias. Así hemos estado dialogando una vez más con Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas, en la mañana de Arriba Gente.